Isanyaya, Aletenge, Amashiki, Orokonke, Isima Isanyaya, Aletenge, Amashiki. Me imagino que todos conocen a Mafalda, ¿no? Mafalda es una niña argentina protagonista de una de las tiras cómicas más famosas del mundo. Una de las cosas que caracteriza a Mafalda es su odio por las sopas. Esta niña contestataria detesta tomar sopa y eso siempre es un motivo de conflicto con su mamá sobre todo. Al parecer, Mafalda tiene algo de razón, no porque las sopas sean feas, sino porque no necesariamente son tan nutritivas. Las verduras, la carne, al hervirlas, pierden a veces sus valores nutritivos. Hoy día vamos a hablar de eso, pero antes quisiera que veamos juntos este informe sobre cómo nos relacionamos los peruanos con la sopa. Mi sopa favorita es la sopa a la minuta. Dos sopas de verduras, con caldo de pollo. Sopa de verduras. Pues sopa andina, pues que siempre nos gusta. La sopa de pollo y la sopa de verduras, el sancochado también. El sancochado, el caldo de gallina, el de cordero. El aguadito de pollo. El chilcán. El sancochado. El huesito de pecho, eso y con bastante habas y todas las verduras y quinoa. Y orégano y huevito codorniz batido encima y ya. Si es que lo echas toda clase de menestras, claro que es nutritiva, ¿no? Sí, sí. Tiene verdura. Comentan que dicen que no, más son lo que es los guisos, ¿no? Porque tienen ya la mayor concentración de las vitaminas. Sí, porque, bueno, en el sancochado tiene variedades de verduras, ¿no? Bueno, nutritiva no lo es. ¿Por qué? Porque en el caldo se pierde todas las proteínas, todas las vitaminas, todo, ¿no? Claro, porque tiene verduras. Verduras, tiene fideos, tiene papa. A mí sí, porque tiene todas las verduras. Y quinoa mucho mejor, porque el quinoa es una semilla de oro, dice. No, el segundo. Más o menos. ¿Por qué? Porque no es como el segundo. El segundo es más alimento que la sopa. Como lleva varios ingredientes, concentra varias vitaminas. Mis papás nos han enseñado a comer sopa, siempre. Pero ahora dice que no es nutritivo, no lo sé. Pero yo siempre como sopa y sigo comiendo sopa. ¿Son nutritivas o no son nutritivas las sopas? Hoy día nos va a visitar la nutricionista Rosa Elena Cruz para hablar de esto, pero también tenemos ya en la cocina a Félix Gómez, un experto en sopas que tiene el reto de prepararnos hoy una sopa super power, enriquecida, claro, ¿no es cierto, claro, Félix? Claro, de verduritas normal, de verduras con un fondo de consomé de carne que va a dar energía y calor. Exacto, sobre todo para este invierno que está Sí, despiadado. Sí, siempre es justo una sopa, bien calientita. Félix, ¿cuál es tu especialidad en sopas? Bueno, nosotros tenemos ya años cocinando sopas, pero tenemos mucha variedad. Tenemos la de mote, que es la de patasca, el sancochado por sus verduras, el fondo de res. Tenemos un menestrón que tiene menestras, tiene variedad de verduras, tiene harta espinaca, albahaca. Tenemos el caldo de cabeza, tenemos el famoso caldo de gallina que todo limeño lo ha probado, ¿no? Y sacamos en dos versiones, el acevichado, que es picante. Un caldo de gallina acevichado. Que es picante y va con su caldito aparte, ¿no? También tenemos el aguadito, que ya se está perdiendo mucho en Lima, pero tenemos ese aguadito delicioso de la menudencia de pollo. Tenemos la sopa verde y tenemos el famoso chupe de camarones también, ¿no? Exacto, que es delicioso. Como te digo, tenemos variedad de sopas. Ahora hay gente que quiere algo suave, tenemos la dietita de pollo, que va solamente con fideo cabello de ángel. Tenemos la sopa criolla, la de la minuta, que se prepara en 5 minutos teniendo los insumos y es una sopa agradable, ¿no? Exactamente. Bueno, me imagino que los peruanos consumen mucha más sopa en invierno que en verano. ¿O Por igual? supuesto. No.
Es como los helados. La sopa en invierno llama, el frío llama, aparte que la gente tiene costumbre como buen peruano, ¿no? Pues yo te escuchaba el mito de la sopa, pero al menos en la sierra la gente, lo primero que te sirven es la sopa. Claro que en la costa varía un poco, ¿no? Te sirven primero el fondo, que es el plato de fondo, el duro, el seco, o el arrocito con la papa, y después va la sopita. Pero, bueno, yo creo que el peruano es sopero. Exactamente. Eso lo tengo básico. Eso está bueno. Hoy día quisiéramos que nos prepares una sopa que pueda conservar ciertos valores nutritivos, sobre todo para los niños, ¿no? Claro. Vamos a hacer una sopita de verduras con un fondo de res que previamente se hace con unos huesitos, que es barato. O sea, las amas de casa pueden conseguir un hueso que está $1 sol, $2 el kilo. Exacto, si tienen un buen casero hasta se lo puede regalar de repente. Sí. Y va acompañado con el fideo que le encanta al niño, ¿no? Vamos a usar hoy día choclito, vamos a usar zanahoria, espinaca, col, apio, nabo, la papa yungay, y darle un aderecito pues con nuestra cebolla roja, ¿no? Exacto, qué rico. Bueno, ¿te parece si volvemos con la nutricionista Roselena Cruz para ya hablar más específicamente de los valores nutritivos de la sopa? Claro. Hay que escucharla. Es bueno. Ya estamos de regreso y como vimos en el bloque anterior, nos visita Félix Gómez, que es un experto en sopas, a quien voy a dejar trabajando mientras presento a la nutricionista Roselena Cruz. Gracias por estar con nosotros, Roselena. Gracias por la invitación. Tenía razón Mafalda en detestar la sopa. Es cierto que de chicos siempre como que nos obligan un poco a tomar sopa y no necesariamente es lo más nutritivo. ¿De repente ese es un mito? Sí, mira, para responderte a esa pregunta tengo que aclarar un punto importante. Tenemos que hablar un poquito de lo que significa densidad calórica. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Densidad calórica significa cuánto de nutriente o cuánto de calorías hay en un gramo. ¿Sí? ¿Cuánto hay? Entonces, en un segundo hay una caloría por gramo. Esa es la mejor densidad calórica, quiere decir la mayor cantidad de nutrientes en la menor porción. ¿Sí? Y eso depende también de los alimentos. Claro, ahorita solamente hablando de lo que significa cuánto de alimento podría encontrar yo en una cucharita, en una porción, en un gramo. ¿Sí? De sea lo que sea, de verduras, de carne, de... Claro, ahorita podemos conversar también lo que significa balance de los alimentos, que es otro punto, ¿no? O sea, ahí, ¿qué tan espeso, qué tantos nutrientes me da? Entonces, la mejor densidad calórica es 1. Yo quiero encontrar en un gramo una caloría, ¿sí? Y eso es lo ideal, digamos. Lo ideal, o sea, no hay una mayor densidad calórica que esa, ¿sí? ¿Y quién tiene esa densidad calórica de 1? Los segundos. ¿Cuánto tienen los caldos? Los caldos tienen 0.2 a 0.3. Entonces, para llegar a 1 yo tendría que consumir 4 caldos o 5 caldos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con las sopas? La sopa llega 0.4 a 0.5, es decir, yo me tengo que comer 2 sopas, dos platos de sopa. 2 platos de sopa para llegar a 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Aparte de este punto, también tenemos que conversar sobre a quién está dirigido. Exactamente. ¿No? Eso es sumamente importante porque si yo lo dirijo a un niño menor de 2 años, el niñito que recién empieza a comer, el de 6 meses, por ejemplo, que a él solamente en su estomaguito le cabe esto. Nada más, ¿sí? Tu mano es todo lo que entra en su estómago. Eso es la capacidad gástrica de ese bebé. Entonces, si yo le doy sopas o le doy caldos, ¿sí? Se viene el problema de la desnutrición. Si nosotros comenzamos a analizar un poquito el país, vemos que el mayor consumo de sopas o caldos se da en la sierra. Entonces, en la sierra también es donde se da las mayores cifras de desnutrición crónica. Entonces, desde ahí ya lo vamos relacionando y vamos encontrando, no es la única causa, pero vamos encontrando Pero podría ser una de las causas. Una de las causas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se quiere?
que el niño empiece con papillas. ¿Y las papillas cuánto tienen? 0.8, o sea, el 0.8 a 1 es muy cercano. Exacto. Por eso siempre se recomienda, el niño debe empezar con papillas, con purés, ahora, bien balanceadas. No se trata de simplemente papa con leche. ¿Sí? Eso ya es otro tema. Porque puede ¿sí? tener verduras, pueden tener espinacas, ¿no? Pueden tener una serie de alimentos de cosas. origen animal para evitar la anemia, ¿no? Todo eso. Entonces, eso es en cuanto a caloría. Entonces, mi respuesta ¿es nutritiva la sopa? Depende. 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 Si es para un adulto que no está formando su cerebro en ese momento, que necesita la mayor cantidad de nutrientes que se pueda por porción, entonces podría ser. Y, analizando también otra cosa, cuando uno hace una dieta para bajar de peso, ¿qué te dicen? Sopa de cebolla, sopa de sopa, entonces ya tú no es algo muy nutritivo porque es una sopa. Entonces yo bajo de peso, entonces no quiere decir, si yo me alimentara con un montón de nutrientes, no bajaría de peso. Entonces, ya ahí vamos analizando las cosas y cómo se van presentando. Y vamos explicando por qué de algunas cosas que tenemos actualmente. Exacto. Pero podríamos hacer una sopa complementada con otro plato, o de pronto no necesariamente la carne, hervirla en la sopa, sino prepararla de otra forma, porque creo que las cosas hervidas también pierden sus nutrientes, ¿no? Sobre todo las verduras. Los alimentos de origen animal casi no, pero sobre todo las verduras pierden vitaminas mientras más se hierva, ¿sí? Entonces, las verduras, en el caso de conservar todas las vitaminas, se prefiere que estén crudas. Exactamente. ¿No? Es el mejor estado de las verduras, el mejor ¿no? estado. Si tú quieres consumir toda la fibra, quieres consumir las vitaminas y minerales de esas verduras, crudas, ¿sí? Y poco a poco ir introduciendo a los niños una diferente alimentación, pero ya cuando sean más grandecitos. Entonces, ¿sería recomendable que cuando son chiquitos, de 0 a 6 meses, no tomen sopa? El niño empieza a los 6 meses para adelante, ¿no? Y ellos no deberían consumir sopas. No deberían consumir, porque también es bien popular esa sopa de verduras espesa que se hace para los niños, ¿no? Pero en todo caso, cuando estén más grandecitos, a partir del año o así. Lo que pasa es que nunca la sopa más espesa va a compararse a la densidad del segundo. Nunca. O sea, la sopa más espesa donde yo le pongo carnes, le pongo menestras, le pongo quinoa, le pongo verduras, llega a 0.5. ¿Sí? Esa es la más espesa. Mientras más agua le ponga, menos nutrientes en una porción. Exacto. Y nunca llega a un segundo. Entonces, si ahorita estamos hablando de los niños deben empezar con papillas. Ahora, más adelante, si están poquito subidos de peso, primero la sopa y después el segundo. O sea, todo depende. Y en el adulto, sopas. No hay ningún problema porque él ya está, sobre todo si es inactivo. Sí, ¿no? me imagino. Sopa. Claro. Está bueno entonces saber que debemos complementar la sopa con algo más. ¿Cómo te va, Félix? Ahí ¿Sí? vamos avanzando. Ya unos minutos o sea sale que la cuando sopita. regresemos del corte ya vamos a poder tener nuestro caldito de verduras. nuestro caldito del día de hoy. Sí. Genial, ya volvemos. Félix tiene una pinta de cocinar bien, ¿no? Félix, ¿cómo empieza el aderezo de una sopa? ¿Qué has estado haciendo mientras yo estaba hablando con Para Rosena? hacer una sopa ligera y práctica en la casa, lo que hace en la sopa criolla es un poco de cebolla picadita con un poquito de ají panca para darle un poquito de gusto a la sopa. Pero antes, bueno, la ama de casa, la mamá ha hecho pues un fondo de estos riquísimos huesos, como te comentaba, que son baratos. A eso le agregamos todas las verduras que queremos, pero el tema pues también radica en que las verduras no se tienen que cocinar mucho, ¿no? Exacto. La espinaca yo la pongo ya casi para sacar, igual el apio, las vainitas, ¿no? Bueno, el choclito necesita cocinarse aparte. Y el fideos que, bueno, los niños, pues, y la gente del peruano le encanta, ¿no? La pasta. Sí. Ahora, ¿verdad? ya esto ya está en su punto. Vamos a darle... Usted le tiene que dar el visto... Yo la voy a probar, yo la voy a probar. Roselena, yo quería preguntarte por qué a veces también el caldito se asocia cuando uno está enfermo, ¿no es cierto? O cuando uno quiere sentirse como, no sé, arropado,
uno quiere un caldito de gallina, un caldito de pollo, o cuando uno está enfermo o está internado en la clínica, generalmente come un caldito. ¿Por qué? Lo que pasa es que esa preparación es muy fácil de digerir, ¿sí? Por eso es que es fácil, si yo voy, por ejemplo, a un hospital, voy a ver que siempre hay sopa. Siempre, claro. ¿Sí? Porque son fáciles de digerir, porque la persona está en cama, ¿sí? Y si le doy mucha comida, de repente no va a digerir bien, ¿sí? Ahora, las sopas, yo quiero aclarar algo. Las sopas siempre tienen alimento. O sea, las sopas, los caldos, uno más alimento que el otro. Claro. ¿No? Pero cuando te sientes bien, es porque te está hidratando, porque has estado enfermo, posiblemente has perdido líquido, has perdido algunos minerales que están en la sopa, entonces te recomponen el cuerpo. ¿Sí? La temperatura con la que estás comiendo, ¿no? Los minerales que están ahí, el agua que te está dando con estos minerales, entonces te hace sentir mejor. Es hidratante, definitivamente. Es hidratante, pero no necesariamente tiene que darse en la alimentación de los niños. Claro. ¿No? Entonces es diferente. Y una sopa para un adulto, una sopa bien espesa, un chamba, un menestrón bien hecho, es suficiente para el adulto, pero no para un niño. ¿Sí? No un niño en crecimiento donde él necesita que sea la densidad calórica de las que yo le decía, la de 1. Por su actividad, ¿no? Por su crecimiento del cerebro. También. O sea, en ese momento, como se está formando el cerebro necesita cualquier cantidad de nutrientes que yo no puedo ocupar espacio en su estómago con una alimentación que le da la mitad que un segundo. Porque si no, yo necesitaría que ese niño consuma 2 sopas para llegar a un segundo. Y la capacidad gástrica del niño o el espacio de su estómago es tan pequeñito que con las 5 cucharas a los 6 meses se llenó. Está lleno, sí. Entonces es un mito también pensar que es reconfortante una sopita o no necesariamente. Porque uno tiene esa idea, ¿no? No, que es reconfortante, claro, yo diría que lo es, ¿no? Irse a tomar algo calientito. O sea, de todas maneras la sopa tiene nutrientes. Estamos hablando de que ahí puse la carne, ahí puse verduras, puse cereales, puse menestras, tiene nutrientes. No es que sea agua, ¿sí? Claro. Tiene nutrientes, pero dependiendo de la edad. Bueno, yo veo esto y veo que es riquísima, como... a mí también me encantan. Suculento. Sí. ¿Nos puedes contar algunos detalles de la preparación de esto que acabas de hacer para nosotros? Porque casi que ha aparecido mágicamente aquí la sopa delante de mí. Como te comentaba, lo principal es el fondo, ¿no? Para ¿Y ese hacerlo fondo, agradable. ¿cómo se hace? Simplemente es cuestión medio kilo de fideo para 4 personas, ¿no? De huesos. Lo hiervo unos 30 minutos. Le echo un poquito de sal, le echo orégano. No, la sal ya es al final, ¿no? La sal es al final. De ahí le voy agregando, saco los huesos, le voy agregando pues todo lo que tengo que poner, el choclito, le pongo la zanahoria que necesita más cocción, la papa, y al final voy poniendo las verduras y el fideos, ¿no? Ahí aderezo con un poquito de sal. Ahora, para los gustos, pues puedo batirle un huevo encima. Exacto, o echarle un tas de leche, que es más rico. Es como la sopa a la minuta, ¿no? Son platos que se preparan máximo en 10 minutos. Sí, eso es interesante también, ¿no? Porque ahora que vivimos con tanta velocidad y tanta urgencia, nos olvidamos a veces de comer bien y no es necesario invertir tanto tiempo para realmente comer y la comida es la base de todo lo demás, claro. Hasta de nuestro buen humor, ¿no es cierto? Eso es cierto. Eso está relacionado también, ¿no? El estado de ánimo con la comida. Claro, o sea, cuando nosotros comemos hay una hormona, ¿no? Que es cuando nosotros sentimos amor por otra persona, es la misma hormona que se desarrolla. Por eso es que cuando tú comes, te sientes muy bien, como si estuvieras a la otra persona. Hay muchas personas incluso que se sienten bien comiendo, se engordan mucho, porque es la misma hormona. El espejo es el restaurante, tú tienes ahí 100 personas comiendo y todo el mundo está feliz, ¿no? Claro, por supuesto. Contando sus historias, pero todo el mundo con la sonrisa. Yo creo que la comida es parte de la satisfacción en la vida. Sin duda. Sí, ¿quién no quiere darse puede un ser, gustito? Totalmente. Puede ser una buena alternativa para la gente que está un poco subida de peso, también una sopita, ¿no? Por supuesto, porque te hidrata y te llena, ¿no?
Sí, claro. Ya no sigues adelante. Claro, porque con si los comes otros una platos. sopa es como si hubieras comido la mitad del segundo, ¿sí? Exacto. Entonces, está bien para las personas que están con exceso de peso. Por supuesto que sí, cuidando siempre la cantidad de fideos que le puedo poner, le pongo menos, le pongo un montón de verduras, un montón de Ahora, carnes. nosotros somos muy generosos con las carnes. Por decirte, un plato de sancochado ponemos medio kilo de carne de res. Igual para el menestrón. ¿Está bien o no está bien? Sí, para el adulto. Para el Por adulto. supuesto. Por supuesto que sí, y suficiente. O sea, un plato bien espeso, una sopa bien espesa, es suficiente para el adulto. O sea, ¿eso sería suficiente para un almuerzo o para una cena de una persona adulta? De alguien que quiere bajar de peso. De alguien que quiere bajar de peso. De alguien que quiere bajar de peso o que come poco, con inactividad física. Porque realmente, o sea, después va a sentir hambre y no necesariamente tiene una comida preparada en casa a la mano, sino que se come una galletita, se come una golosina y eso es peor. Definitivamente, yo preferiría comerme 2 platos de esta sopita. Perfecto, que... si te comes 2 platos, yo creo que sí, satisfecha. Yo quisiera probar. A ver, por favor. Sí, tiene una El pinta toque. impresionante. Roselena, ¿te animas a probar también? Ok. Te voy a traer otra Una cucharita. cucharita. No hay otra Déjame cucharita. No ver me digas una que no hay otra cucharita. cucharita. Para... Acá tengo más ¿Ahí? cucharas. Sí, para todos. Creo. A ver, Hay ponla, para por todos. favor. Gracias. Exactamente. Vamos a probar ahí las. ¿Cuánto tiempo como cocinero, Félix? Bueno, te voy a decir que yo tengo el negocio de restaurante muchos años, diríamos 30 años, pero en cocina básicamente recién he estado dirigiendo, observando, diríamos 10 años. O sea, empezaste como siendo empresario y después ya te interesaste. La necesidad te obliga, ahora que la mano de obra es a veces difícil, los cocineros están buscadísimos, entonces hay que aprender, ¿no? Si no sabes, vas a tener que cerrar el restaurante un mes porque te abandonan. Viene otro y le dice, oye, lo espera afuera. Exacto. ¿Y cómo así te especializaste en sopas? La verdad que yo soy de Ayacucho. Y un grupo de amigos un día me dijeron, oye, no tenemos dónde tomar nuestra sopa de noche, hazte una sopita de la tierra de Ayacucho, que es la patasca, la sopa de mote, el caldo de cabeza. Y de broma en broma ha crecido y bueno, ya tenemos 15 años en el mercado. ¿Y qué recomendación darías a una ama de casa que nunca ha preparado una sopa, que no se atreve a hacerla? ¿Cómo podríamos ayudarla? O a una madre joven que está empezando a cocinar. Bueno, si quiere complacer al esposo o a los hijos en la noche o a los hijos ya mayorcitos, una sopa, ¿no? Un consomé, tiene con de ángel. Las sopas carne picada, por ejemplo, es fácil. Lo aderezas un poquito, la cebolla, entra la carne, agüita y listo. Ahí salió una sopita criolla, sin mucha verdura, ¿no? Ahora que ya te venden las verduras procesadas, hasta al vapor, le metes el caldito, la carne picadita y rico. Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá disfrutando de esta sopita que ha hecho Félix, porque está friecito además. Está riquísima, pero además es natural y cuidado con las sopas que vienen envasadas. No, es totalmente diferente, ese es otro punto a considerar. Bien, esa recomendación. Cuidado con eso. Si no tienen tiempo, hay sopas que se pueden hacer en 10 minutos y evitemos comprar comida de pasar. Un caldito de gallina, ¿no? Exactamente. Invierte tiempo, un poquito, para alimentarte mejor. De verdad, tu cuerpo lo va a agradecer y vas a rendir mucho mejor en todas las actividades que tengas, dentro o fuera de tu casa, todo el día. En fin, nos vemos mañana. Isi maisha nyaya